Lucas capítulo 15, verso 20. Y dice la escritura de la siguiente manera: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Amén. Lo volvemos a leer. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me pongo en tus manos y te pido la bendición para predicar tu palabra. Espíritu Santo, lléname en esta mañana. Pido perdón por mis pecados, pido perdón por los pecados de mis hermanos y pedimos en esta mañana la bendición del Dios Todopoderoso. Que esta palabra sea viva y eficaz para cada uno de los que estamos aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Es una porción que hace parte, es una porción de la parábola del hijo pródigo. Todos se saben la parábola del hijo pródigo, pero hace poco yo estaba en oración y vino a mí algo que quiero compartírselos a todos ustedes porque creo que es bien interesante lo que el Señor me mostraba a través de este pasaje. Todos sabemos la historia del hijo pródigo. Una familia, un papá con dos hijos, un día se reúnen, tal vez en un almuerzo, qué sé yo, y uno de los hijos, el menor, le dice a su papá: bueno, papá, reparta la herencia. Atrevido el muchacho, porque las herencias se reparten es cuando la persona ya parte, pero le dijo: reparta la herencia, reparta los bienes. Y como eran dos, pues el papá le repartió los bienes, le dio la mitad al mayor y la mitad se la dio al menor. El menor, dice la escritura, que un día decidió irse con su dinero lejos, lejos. Y yéndose lejos, este muchacho comenzó a ¿qué? A malgastar la fortuna, porque era una fortuna lo que el papá le había dado. No sé cuánto duró esa fortuna, pero el caso fue que algún día ya se le acabó la fortuna. Y dice la escritura que vino una crisis sobre la región donde estaba este muchacho, vino una crisis económica y él sin dinero pues se vio forzado a irse a una finca de alguien que conocía y esta persona lo puso a él a cuidar los cerdos. Y era tanta el hambre que tenía este joven que cuando le daba de comer a los cerdos, a él le provocaba comer de la comida que él mismo les estaba sirviendo. Y dice que un día volvió en sí este muchacho y se acordó que en la casa de su padre habían muchos criados y que esos criados se alimentaban o comían mucho mejor de lo que él estaba comiendo hoy en día y que estaban en una situación mucho mejor a la que él estaba. Y sintió arrepentimiento, y dice la escritura que se arrepintió y decidió un día regresar a casa. Eso hasta ahí estaba claro, eso lo sabemos. Pero hace poco yo estaba reflexionando y me fijé mucho en el versículo 20 que dice, y sobre todo cuando dice que el padre lo vio venir de lejos. El padre lo vio ¿qué? Venir de lejos. Y el Señor me hablaba acerca de la fe del padre del hijo pródigo. ¿Y cómo así, pastor, que la fe del padre? Claro, el papá desde el mismo día en que el muchacho se fue, él comenzó a creerle a Dios de que su hijo iba a regresar. Yo no sé si usted ya me está entendiendo. Todos los días este papá salía a la puerta de su casa a esperar el regreso de ¿qué? De su hijo. Y todos los días, sin excepción, él salía a ver si ya venía su hijo y muchas veces, no sé cuánto tiempo, tuvo que entrarse a su casa sin ver que su hijo regresara. Pero lo que no sabía el papá de este muchacho es que su hijo estaba cada día más cerca de su regreso, porque desde el mismo momento en que el papá oró por este hijo, Dios empezó a obrar en la vida de este muchacho para que se cumpliera el deseo de ese padre de que su hijo volviera a su casa. Yo no sé si ya la palabra les empezó a hablar, pero es que nosotros debemos empezar a entender que cuando le pedimos algo a Dios, Dios nos escucha y Él también nos responde. Ahora, que el papá no veía que su hijo regresara, no indica que su hijo no estuviera regresando. Amén.
si él no lo veía, eso no quiere decir que el milagro no estaba sucediendo. Claro, Dios empezó a trabajar desde el mismo momento en que el papá comenzó a pedirle por su hijo, al punto de que a los meses, no sabemos cuántos meses, pero a los meses el hijo decidió regresar, porque él había podido no regresar jamás. Él había podido quedarse en esa región, cuidando cerdos, comiendo las algarrobas de los cerdos. Él había podido hacer una vida, inclusive, vamos a exagerar un poquito, de indigente. Él había podido quedarse allá, inclusive morir su padre sin haber visto de nuevo a su hijo menor, como suele suceder. ¿Cuánta gente no se va para el extranjero y sus padres mueren y ni siquiera se enteran o no pueden ni siquiera venir al sepelio de sus padres? Pero este muchacho regresó a la casa de su papá. ¿Todo en razón de qué? En razón de la fe de su padre, que le pidió a Dios con fe de que su hijo regresara, y salía todos los días creyendo que ese día iba a ver la silueta de su hijo regresar a su casa. Pero él no se entraba a su casa desalentado, él se entraba a su casa diciendo: si hoy no fue, mañana regará, si hoy no vino, o mañana regresará a mi casa. Amén. Es decir, ese hombre nunca perdió la fe en Dios y la fe en que le había pedido al Señor de que su hijo regresara. Amén. En la Biblia hay una historia muy similar a la que estamos leyendo. Y mire qué dice en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes. ¿Qué dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 18? Verso 41. Y dice así: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Mire lo que dice el profeta, le dice a su siervo Acab: ve, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ahora la pregunta, si usted quiere, hágala. ¿Se escuchaba alguna lluvia? ¿Se escuchaba alguna lluvia? Por supuesto que no, pero en los oídos del profeta Elías sí se escuchaba una gran lluvia. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, ¿qué dijo el siervo? No hay nada. ¿Pero qué había dicho Elías? Una gran lluvia se aproxima, una gran lluvia se oye. Pero el siervo, ¿qué dijo? No veo absolutamente ¿qué? Nada. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él se volvió a decir: vuelve 7 veces. Es decir, el criado iba y miraba y regresaba y le decía: no veo nada. Ese no veo nada, ¿qué quiere decir? No hay lluvia. ¿Cómo así que me dice que hay lluvia cuando yo voy, miro y no veo nada? Y el Elías le decía: vuelve y sube. Entonces, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y el criado no veía absolutamente nada, no escuchaba absolutamente nada, pero Elías estaba seguro de que una gran lluvia venía sobre ellos. Amén. Y miren lo que sigue diciendo. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Ya a la 7ª vez este criado dijo: bueno, yo ya veo una pequeña nube. Ya, yo ya veo una pequeña. Ahora, una pequeña nube nunca es sinónimo de ¿qué? De aguacero, jamás. Una pequeña nube, pues es una pequeña nube, pero no es sinónimo de ¿qué? De aguacero. Entonces dice el criado, a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Mire, no había caído una sola gota. ¿Y cuál era la confesión de Elías? Ve, apúrate, porque la lluvia te va a alcanzar. Si están leyendo conmigo, ve, es decir,
por más de que no había lluvia, por más de que se veía una sola pequeña nube, ¿cuál era la fe del profeta? La fe del profeta era de que un gran aguacero venía sobre esa región. Él dijo, ve y sube, que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron, gloria al Señor, con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, él cuando ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Cuántos años duró esa lluvia? ¿Cuántos años duró esa lluvia? Dice la escritura que él oró para que no lloviera durante 3 años y algo, y después oró y llovió durante 3 años y algo. ¿Sí me están entendiendo lo que está hablando el Señor en esta mañana? ¿Sí lo están entendiendo? En alguna ocasión en un pueblo, no sé si colombiano o de otra región, no lo sé, dicen un cuento por ahí que había una gran sequía, había una sequía inmensa, tanto que se acababa la comida, no había que comer. Y un día los cristianos se reunieron en la iglesia, un domingo, y entonces el pastor se vio obligado a decirle a la congregación, bueno, vamos a hacer una vigilia. Esta noche nos vamos a reunir en la iglesia y vamos a hacer una vigilia para que el Señor abra los cielos y derrame sobre esta región agua, porque nos estamos muriendo de sed. Y entonces por la noche vino la iglesia y se reunió y hizo la vigilia. Y al final de la vigilia, el pastor citó a la iglesia para por la noche, para hacer una oración de gratitud para con Dios por la lluvia que había enviado. Al otro día se vino toda la iglesia a darle gracias al Señor por la lluvia que el Señor había enviado. Y entonces alguien le reclamó al pastor, le dijo, pero pastor, ¿cuál lluvia? Si nosotros hicimos la vigilia, estuvimos toda la noche orando, pasó todo el día y esa es la hora en que ni una gota de agua ha caído. Y entonces el pastor se sintió así como medio corchado y le oró al Señor, le dijo, bueno, ¿qué les digo? ¿Qué le contesto? Y entonces el pastor, iluminado por el Espíritu Santo, les dijo, por la falta de fe de ustedes es que no llovió. ¿Y cómo así, pastor, que la falta de fe de nosotros? ¿Cómo se atreve a decir que nosotros no tuvimos fe? Si nosotros vinimos a hacer la vigilia con fe y creímos que hoy iba a llover a cántaros. Y entonces el pastor les pregunta, ¿y dónde están los paraguas? ¿Sí entendieron? ¿Y dónde están los paraguas? No había una sola persona que había en la iglesia que había ¿qué? Sacado o llevado ¿qué? Su paraguas. Si yo creo que va a llover, ¿qué hago? Antes de ayer tal vez llevé a mi hija a la universidad y le dije, Laura Camila, saca el paraguas del carro porque va a llover. Y me dijo, no, papi, yo pienso que ya por la noche no va a llover. Y efectivamente por la noche ¿qué? Llovió. Y cuando uno ve que hay nubes, cuando uno ve que la cosa como que se está oscureciendo y que va a llover y uno va a salir, por lo general que lleva un paraguas. Es decir, la fe tiene que tener obras, porque la fe sin obras, dice la escritura, ¿cómo es? La fe sin obra es muerta. Ahora, ¿qué nos está enseñando la palabra de Dios en el día de hoy? ¿Qué es lo que nos está enseñando o qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? La Biblia dice, sé muy valiente, no temas, pero también nos dice, no desmayes. El problema es que nosotros queremos ver el milagro de manera que inmediata, y el milagro no lo vemos muchas veces de manera inmediata. El milagro se tarda en llegar. Ahora, Dios cuando responde la oración, en el mismo momento en que nosotros la hacemos, comienza el proceso. Amén. Comienza ¿qué? El proceso para que la bendición nos alcance. No es que Dios no nos haya respondido, no, es que el proceso a que la bendición llegue a veces se demora un tiempo, pero nosotros no podemos cerrar la puerta y decir, mi hijo ya no va a regresar. Mi hijo ¿qué? Ya no va a regresar. Es todos los días abrir la puerta y decir, hoy es el día de la gran bendición de Dios para con mi vida. Hoy es el día que el Señor tiene para mí, para que el poder sobrenatural de Dios venga sobre mi vida y las puertas que tanto he esperado que se abrieran, hoy se abran. Yo no sé si usted me está entendiendo. No, 2 Corintios capítulo 5, 7. ¿Qué es fe, mi hermano? La fe es la convicción de lo que se espera.
Luego, ¿cuándo tengo que yo desistir de esperar algo? Ayer les enseñaba a los jóvenes acerca de qué significa la palabra buscar. ¿Qué significa la palabra buscar? Y si yo les preguntara a muchos de ustedes hoy, ¿qué significa la palabra buscar? Muy seguramente me van a decir, pues pastor, buscar es buscar. ¿Buscar es qué? Buscar. Y yo les decía, no, buscar es pretender encontrar algo que está ¿qué? Extraviado o perdido. Ahora, ¿cuándo se acaba la búsqueda? ¿O cuándo se debe acabar la búsqueda? La Biblia dice, el que busca, encuentra. Luego, ¿cuándo debe acabarse la búsqueda? Cuando encuentre. Antes no. Ahora, ¿cuánto se tarda en encontrar? Ahí está el problema. Ahí está el problema, en que nosotros desistimos, en que nosotros desmayamos, en que nosotros decimos, no, definitivamente no fue. Y a veces dejamos de recibir muchas cosas porque sencillamente dejamos de creer que eso lo vamos a obtener. Amén. ¿Cuándo termina la búsqueda? Hasta que se encuentre. ¿Cuándo dejo de esperar la bendición de Dios? Hasta que llegue. Pero de que llega, llega. No sé cuánto se demore, pero de que llega, llega. Acuérdense de Daniel, que el ángel estuvo peleando por la bendición de Daniel. ¿Cuánto tiempo? 21 días. Dijo, no, es que ¿qué fue? ¿Cómo es que dijo? El rey de Persia, el príncipe de Persia había detenido, se opuso a que la bendición le llegara y tuve que pelear, le dijo el ángel Miguel, y tuve que pelear para que la bendición, 21 días. Pero la bendición le llegó. Diga, la bendición llega. La bendición llega. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. Capítulo 5, verso 7. Porque por fe, diga conmigo, por fe andamos, no por vista. El padre se asomaba. ¿Qué veía? Nada. ¿Dejó de creer? No. El criado salía. ¿Qué veía? Nada. ¿Elías dejó de declarar la lluvia? No. Le siguió diciendo, gran lluvia viene. Gran lluvia viene. Nosotros no podemos seguir andando por lo que vemos. Nosotros tenemos que andar o caminar por fe. La fe es la que nos debe mover a nosotros, no las circunstancias, no lo que estemos pasando, no lo que estemos viviendo. Así digan lo que digan, así vea lo que yo vea, siempre voy a tener mi fe puesta en la palabra y en las promesas de Dios, y que de se cumplen, se cumplen. Yo no sé cuándo, pero que se cumplen, se cumplen. Yo no voy a partir de la tierra de los vivientes hasta que yo no vea cumplidas todas y cada una de las promesas de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi casa, sobre la iglesia. Y esa es mi fe. Tiene que ser la fe. Ahora, que la fe es probada, desde luego. Cómprese el libro y verá que ahí dice cómo la fe va a ser probada y qué tiene que hacer usted para superar las pruebas. Pero de que la bendición llega, diga conmigo, llega. De que la bendición llega, llega. Yo nunca debo perder la esperanza, nunca debo perder la fe en el Señor de que llega. Ahora, yo no sé, pero a mí se me ocurre que Abraham y Sara tuvieron problemas de fe, por más de que el padre Abraham es el padre de la fe. Él les dijo que iban a tener un hijo. Acuérdense que el Señor les dijo que iban a tener un hijo. Pasaron los años. Abraham cumplió 99 años y Sara 90. Abraham ya no tenía ni siquiera la más mínima intención de estar con su mujer. Ya eso estaba descartadísimo por muchas razones, entre otras cosas por razones físicas. Y la Sara pues menos, ya se le había ido la costumbre de las mujeres, dice por ahí la escritura, ¿verdad? Y mucho menos acostarse pues, ya saben, con el padre Abraham, no, ya estaba supremamente viejito. Y se les aparece Dios después de muchos años de haberles dicho que les iba a dar descendencia. Y le dice a Sara y le dice a Abraham, bueno, llegó el día. Es lo que yo interpreto. Les dijo que llegó el día. ¿Cuál día? Van a tener el hijo. ¿Qué hizo Sara? ¿Qué hizo Sara? ¿Se encerró a qué? A reírse. ¡Ja! Después de tantos años, yo cuando estoy así de cuchita, ya cuando nada de nada, ya cuando ni siquiera, es decir, Sara estaba pensando que con los ojos físicos,
algo que se hace solo con los ojos sobrenaturales. Y entonces Dios les cambia el nombre y le pone a la Sarai, ¿cómo le pone? Sara. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Sara? Princesa. Entonces cada vez que el esposo la llamaba, le decía princesa. Claro que en ruinas, pero princesa. Y el otro le cambia el nombre y lo pone ¿cómo? Abraham. No Abraham, sino Abraham. ¿Qué quiere decir? Padre de multitudes. Padre de multitudes. Es decir, por más de que usted se ría, Dios cumple lo que promete. Y nunca pierda la fe en el Señor Jesucristo, la fe en Dios, de que las cosas que el Señor le ha prometido en su palabra van a ser suyas. Amén. Que el Señor viene a tiempo, ni se demora ni se anticipa. Lo que pasa es que nosotros debemos esperar que sea en el tiempo de Dios, pero de que llegan, llegan. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 20, verso 29. Juan capítulo 20, verso 29. ¿Cuántos están esperando un milagro? ¿Cuántos han dicho, bueno, ya como que no me llegó el milagro, ya como que esto ya no tiene salida, ya no hay solución? Déjeme decirle, quiero decirle esta mañana de que el Señor le ha escuchado su oración y no solo se la ha escuchado, sino que también se la ha respondido. Amén. Entonces no se le haga raro que esta semana Dios le sorprenda con grandes cosas. No sé si me escuchó, pero esta semana Dios le puede responder a usted con grandes cosas. Juan capítulo 20, verso 29. 29. ¿Qué dice ahí? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que no viendo, creen. Digan amén, por lo menos. Los que no viendo, creen. Tomás le dijo, bueno, le contaron que Jesús había resucitado. Oiga, el Señor resucitó. El Señor les había dicho a los discípulos que iba a resucitar. Eso no era una noticia nueva para ellos. Ellos sabían que el Señor porque el Señor les había dicho que iba a resucitar. Y llegan y le dicen a Santo Tomás, le dice, el Señor resucitó. Es decir, le están confirmando la palabra que el Señor les había dicho antes de su muerte. ¿Y qué dice Tomás? Si metiera yo los dedos en las llagas del Señor, creería. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Que prácticamente Tomás se burló de los discípulos diciéndole, no me echen cuento, hombre. ¿Cómo así que resucitó? Solo lo voy a creer el día que yo pueda meter los dedos en las llagas del Señor. Y a la semana siguiente, ¿quién se le aparece a Tomás? El Señor mismo. ¿Y qué le dice? Tomás, porque me ves, crees. Pero bienaventurados son los que creen sin haber visto. Hermanos, siga creyendo, así no lo vea. Siga creyendo, así no vea nada, así no vea ni siquiera una pequeña nube, así no vea la silueta de su hijo, así no vea ni siquiera la más mínima posibilidad de trabajo, así no vea la más mínima posibilidad de pagar las deudas, así los médicos le digan que se está muriendo. Créale a Dios, créale al Señor. Así le estén diciendo lo que le digan, digan, no, yo estoy sano en el nombre de Jesús. ¿Me oyó, doña Gilma? Siga creyendo. No, yo sigo creyendo en el Señor y sé que la respuesta del Señor cada día que pasa está más cerca. Cada día que pasa ya está más cerca, ya está más cerca, ya está más cerca, hasta que usted llegue el día en que dice, me llegó la bendición de Dios. Amén. Me llegó que la bendición del Todopoderoso ya está más cerca de mí, ya la tengo cerca de mí. No pierda la esperanza, siga creyendo en el Señor, porque el Señor es bueno. Amén. Créale a Dios. Es que el problema de nosotros es la fe. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? Amén. Así debería ser. Pero le creemos al periódico, a la prensa, a los noticieros, a los médicos, a los expertos. Le creemos.
Si su negocio solo vende una cosita al día, créame que va a llegar el día en que usted no va a dar abasto vendiendo lo que usted produce. Si su negocio está comenzando, va a ver cómo el Señor le va a multiplicar. Si usted está comenzando en su profesión va a tener éxito. Si, haga lo que haga, crea que Dios le bendice. Amén. Crea que el Señor le bendice. Marcos capítulo 11, verso 24. Yo quiero que la iglesia empiece a determinar que lo que dice Dios es verdad y que así yo no lo vea, lo voy a seguir creyendo. Así yo no lo vea, lo voy a seguir ¿qué? Creyendo y declarando con mis labios, porque algún día, mis ojos físicos verán la bendición de Dios. Amén. Marcos capítulo 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, ¿qué dice la escritura? Creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuál es la condición para que nosotros, bueno, primero que todo, hay que pedir? Es que hay personas que ni piden. Hay cristianos que ni piden. Piensan que pedir es como pecado. No, es que yo no puedo pedirle al Señor, soy espiritual, entonces que el Señor haga conmigo. Mire, en alguna ocasión fuimos al cumpleaños de alguien. Esta persona estaba sin trabajo hacía mucho tiempo. Él no viene a la iglesia. Y entonces yo le dije, fulano, vamos a hacer una oración por usted. Me dijo, claro, pastor, le agradezco. Le dije, bueno, pero ¿qué quiere? Le dije, ¿qué quiere de regalo? Y me salió con la respuesta que mucha gente sabe dar. No, pues pastor, salud. Porque mientras tengamos salud, ¿sí la han escuchado por ahí? No, pastor, pues salud, porque mientras tengamos salud, pues todo se puede. Y me quedé mirando y le dije, hermano, usted está sano, ¿para qué pide salud? Usted está sano. Le dije, ¿tiene alguna enfermedad? No, pastor, usted está sano, entonces ¿para qué pide salud si ya la tiene? ¿Qué no tiene? Y me provocaba cogerlo de la... Le dije, pida trabajo. Me dijo, bueno, pastor, está bien, haga una oración para trabajo. Oiga, pero mire la fe de este hombre. Pero Dios es bueno y Dios tiene misericordia, amén. Yo no sé, Dios obra de unas maneras que uno ni entiende, porque esta es la hora que ni gracia le ha dado a Dios. Entonces le dijimos, bueno, listo, vamos a orar por el Señor para que Dios abra esas puertas y bendiga su vida con trabajo. Oiga, hicimos la oración y a la semana este hombre ya tenía su trabajo. Pero le preguntamos, ¿qué quiere? Y dijo que salud, porque teniendo una salud, no. La Biblia dice que el que pide, recibe. El que no pide, pues eso es gramática. Si la Biblia dice que el que pide, recibe, el que no pide, no recibe. Entonces, la primera condición para que usted reciba de parte de Dios es pídale, pida. Es más, no sea tacaño pidiendo. Porque la Biblia dice que todo lo que pidiéramos, ¿qué? En oración. Todo. La Biblia no le está limitando lo que usted debe pedir. La Biblia le dice, pida lo que quiera. Amén. ¿Qué le está diciendo la Biblia? Pida. ¿Qué pido? Lo que quiera. ¿Hasta dónde? Lo que se le ocurra. Desde que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Desde que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué más dice la escritura? Y todo lo que pida en oración, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la condición? Yo debo creer que lo que estoy pidiendo lo voy a recibir. Y como yo creo que lo voy a recibir, sencillamente lo recibiré. Ahora, si usted pide creyendo que no lo va a recibir, mi hermano, cierra la maleta y vámonos. Sí, seguro, porque es ilógico. Ahora, si yo le pido algo a mi esposa, yo sé que lo voy a recibir. Si Laura Camila me pide a mí algo, yo creo que Laura Camila está segura de que de lo que ella me pida, yo se lo doy. Porque así he sido. Yo le he dado gusto a mi hija Laura Camila, bueno, a mis hijas he intentado darle gusto en todo lo que yo
pueda. Y si algo tiene mi esposa en mi contra, es de que ella lo que me pide, en ocasiones no lo recibe. Pero lo que me pide mi hija, sí lo recibe. Y mi hija no es tacaña pidiéndome porque sabe cómo es su papá. Y sabe que el papá le niega muy pocas cosas. Cuando yo no le doy algo es porque definitivamente no se lo puedo dar. Pero siempre y cuando yo pueda dárselo, Laura Camila puede tener la seguridad de que yo se lo voy a dar. Y a veces mi esposa se levanta en qué. Ah, pero Juan Manuel, es que usted sí es el colmo. Pues Laura Camila le pide todo lo que le pida y usted se lo da. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros los papás, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? Luego, ¿por qué no pedir con fe? Dios es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y de su plenitud. Todo le pertenece a Él. Y nos dice, todo lo que me pidan, creyendo, lo van a recibir. ¿Qué debo hacer? Hay un salmo que dice, pídeme las naciones, que yo te las daré. Hay otro salmo que dice, abre tu boca, que yo te la llenaré. Luego, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no estamos recibiendo más de parte del Señor? Uno, ¿pedimos o no pedimos? Ahí está el lío. Hay mucha gente en el pueblo del Señor que no levanta una oración por más de que en su casa está pasando por muchas necesidades. Hay gente que no pide, aún estando pasando por problemas dificilísimos. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Es que ni cuando está en problemas pide. Ahora, desde que yo pida, debo empezar a creer que lo que yo pido, sencillamente del cielo me va a llegar. Dios va a abrir las puertas del cielo y va a derramar sobre mi vida abundantes bendiciones. Yo debo estar seguro que lo que le pida a Dios, Él me lo va a dar. Y es que Él no miente, Él es Dios. Él no es hombre para arrepentirse, ni hombre para mentir. Y su palabra es verdad. Y cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Luego, ¿cuál es el problema, iglesia? ¿Por qué no están pidiendo? ¿Por qué no están recibiendo? Pregunta. Mire, yo tenía el sueño de montarme en un avión. Bueno, no de pasajero, porque eso lo hace cualquiera. No, de montarme en la cabina de un jet. Y gloria al Señor, porque cuando fui a los Estados Unidos, me quedé en la casa de un piloto. Y este me dijo un día, oiga, vámonos a dar una vuelta. Y yo me imaginé que la vuelta iba a ser en el carro de este señor. Pero nunca me imaginé que la vuelta era ¿dónde? En el jet privado. Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Eso dice la Escritura. Y usted debe empezar a creer que lo que dice Dios es verdad. Y se cumple. Luego, lo que usted pida, no sea tacaño. Empieza a pedir. Empieza a pedir. Y lo que usted pida, crea que Dios se lo va a dar. Que si usted cree que Dios se lo va a dar, sencillamente usted lo va a recibir. Amén. Santiago, capítulo 1. Y con este nos vamos. Santiago, capítulo 1. Aleluya. ¿Cuántos van a pedir? ¿Cuántos se van a animar a decir, bueno, Señor, yo te sigo creyendo? ¿Cuántos van a salir todos los días diciendo, hoy es el día del milagro? Hoy es el día en que mis ojos físicos van a ver la respuesta de Dios. ¿Cuántos digan amén? Y dice la Escritura, capítulo 1, verso 6. Pero pida con fe, no dudando. Oiga, mire, es que ahí está el problema. Ay, Señor, no siga dudando. La duda mata. La duda impide. Mire lo que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Claro, el que duda, hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Dios me responde, Dios no me respondió. Dios me responde, Dios no.
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Luego, ¿qué hay que despedir de la casa? ¿Qué hay que echar del corazón? ¿Qué hay que sacar de la mente? La duda. Quítese la duda. Mire, me gustó algo que decía la pastora, no sé cuándo, ayer tal vez, o no sé si fue la pastora, pero yo lo escuché por ahí. Necesitamos plata y el Señor dice, saquen un pez, que en la boca del pez, ahí está la plata. ¿Y qué hizo el discípulo? Fue, sacó el pez y ¿qué había en el pez? Plata, dinero. ¿Con eso pagaron qué? Los impuestos. Habían 20,000 personas y tenían hambre. Y el Señor dijo, aliméntenlos. Y los discípulos, ¿qué dijeron? No hay nada, Señor. ¿De dónde? ¿Cómo se le ocurre? Más bien que despáchelos. ¿Qué le dijo? Vea, la fe de los discípulos, ¿no? Es que es tenaz. ¿Qué le dijo a los discípulos al Señor? No, 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 Señor, despáchelos. Es decir, échelos ¿para dónde? Para su casa. Sí, a la larga que se mueran por el camino, pero que aquí no. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo Andrés? Jesús le preguntó, bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Sabe que mientras haya algo, hay esperanza de Dios? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Le dijo, no, hay un chico que tiene 3 peces y 2 panes, como que fue. No me acuerdo cuál era la. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Él no dijo, oiga, pero con eso, no, cogieron lo poquito que le dieron, lo levantó al cielo, le dio gracias al Padre y dijo, empiecen a qué, a darle de comer a todos. Y dice la escritura que todos comieron y sobraron 12 cestas. Oiga, ¿sabe por qué sobraron 12 cestas? ¿Sabe por qué sobraron 12 cestas? ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿Por qué sobraron 12 cestas? Para callarle la incredulidad a sus discípulos. Y después se encuentran en la misma situación. Y Jesús les dice, oiga, ¿no han entendido todavía lo que sucedió hace unos días? Mientras tengamos al Señor Jesucristo de nuestro lado, nada nos tiene que faltar. Nada nos tiene que faltar. Por el contrario, mientras tengamos al Señor Jesucristo, todo lo debemos esperar, porque Dios es bueno. Quítese la duda. ¿Será que sí? A veces no crea, no es fácil. A mí como pastor a veces. Ay, Señor, ¿será que tú sí me llamaste o no? Oiga, qué calabazo es uno, ¿no? Seguro que es que somos, pero Dios mío, ¿no? ¿Cómo así? Todavía me lo preguntas, Juan Manuel, cuando yo he hecho esto, contigo he hecho aquello, ¿no ves la gloria? Dios mío, ¿por qué se nos olvida? ¿Y por qué retrocedemos cuando debemos es ir de gloria en gloria, de victoria en victoria? ¿Cuántos van a sacar la duda de su corazón? Ya, en el nombre del Señor Jesús, se va la duda. Se va la duda. Cuando hable con palabras de qué? Hable con palabras de fe. Amén. Estoy sana en el nombre de Jesús. Esa bendición ya viene sobre mi vida. Yo me declaro en victoria. Yo soy un rey y un sacerdote. Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Con Cristo somos más que vencedores. Y vamos a empezar a ver realmente la gloria de Dios. Ah, se ve una nubecita. Ese trabajo ya viene. Ese trabajo ya viene. Salga. Ese trabajo. ¿Qué ve? No, nada. Por ahí no hay nada. ¿Cómo que no? Ya el Señor le respondió. No siga diciendo que no hay nada. Diga, no, Dios ya me respondió. Dios ya me respondió. No siga diciendo, no, eso ya, hasta aquí llegamos. No, todavía el Señor está conmigo. Y si el Señor está conmigo, ahí viene ese milagro. Ahí viene, hay una pequeña nube, hay una pequeña esperanza. Pero yo sé que el Señor tiene grandes cosas para mi vida. Yo sé que mi hijo va a regresar. Yo sé que mi hogar se salva. Yo sé que mis hijos se componen. Yo sé que el trabajo se arregla. Yo sé que la economía, las dificultades, yo sé que las deudas las pago en el nombre de Jesucristo porque las pago. Amén. Siga creyendo en el Señor hasta que estemos en la tumba. Que necesitamos creer hasta cuando estemos en la tumba. Porque nos tenemos que ir para el cielo.
Amén. Gloria al Señor. Cierre los ojos, incline su rostro y pídale en esta mañana al Señor que le quite toda duda, que le quite toda incredulidad, que le quite ahora mismo todo obstáculo y que le dé esa fe ciega, por decirlo de alguna manera, en que lo que yo le pido a Dios, Él me escucha y Él me responde. Y todo lo que le he pedido al Señor, Él ya me lo dio. Lo que pasa es que mis ojos físicos todavía no lo ven.